hemos aprendido hasta ahora en esta serie? Hemos visto a 4 personajes en los evangelios ya: a Simón Pedro, al endemoniado de Gadara, al leproso que volvió, que regresó dando gracias a Jesús, y a Zaqueo el chaparrito, ¿verdad? El publicano que fue convertido. Todos convertidos, todos fueron transformados por la gracia de Dios al poner su fe en Cristo Jesús. Y vimos y vemos cambios innegables en las vidas de ellos y otros en la Biblia. Y conforme veamos algunos más en esta serie, veremos que muchos de esos cambios, muchas de esas características se repiten en otros convertidos. Porque en realidad, hermanos, son generalmente las mismas, los mismos resultados, las mismas características en todo convertido, sin excepción. No hay excepciones. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno, ese si alguno quiere decir cualquier persona, si alguno está en Cristo, si alguno acepta a Cristo, si alguno recibe a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la regla, no es una excepción. No es que, bueno, algunos sí, el Señor los transforma, pero otros cristianos no se ve. No, debería suceder en la vida de todo creyente, porque es el mismo Salvador, es el mismo Espíritu de Dios que viene a regenerar a la persona y empieza a hacer una obra de transformación en su vida. A muchos, alguien ha dicho, a muchos les gusta la idea de ser salvos y tener vida eterna, pero no quieren cambiar. No quieren dejar costumbres pecaminosas de sus vidas pasadas. Y la pregunta es, ¿cómo está eso? Yo digo, o son cristianos carnales, o no fueron, nunca han sido salvos. La próxima semana vamos a ver a otro personaje, les voy a dar un adelanto, a Simón. No Simón Pedro, sino Simón el mago, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. ¿Recuerdan a él? La Biblia dice que él creyó en Jesús y se bautizó y andaba siempre con ellos. O sea, fue un creyente, fue un convertido, pudiéramos decir. Pero después dice la Biblia que Pedro lo reprende duramente porque su corazón no era recto para con Dios. Entonces, vamos a ver errores la próxima semana que cometen muchos convertidos, los cuales detienen la obra de Dios en sus vidas. Y si los hay. Simón no es un buen ejemplo de una vida convertida a Cristo, es un mal ejemplo. Y siempre va a haber malos ejemplos dentro del cristianismo. Y debido a eso, tristemente, se convierten en tropiezos a otros. Judas, en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, les llama a esa gente que mancillan la carne. Así lo dice, que mancillan la carne. Esa palabra quise averiguar qué significa mancillar, mancillan. Y literalmente dice el diccionario que es afear. Gente que por su carnalidad hacen feo la obra de Cristo. En vez de hacerlo atractivo para que otros quieran lo mismo, lo afean por su carnalidad. Siempre va a haber cristianos así. También Judas les llama manchas en vuestros ágapes, que dice hasta comen impúdicamente entre vosotros. O sea que andan entre cristianos, son creyentes, quizás hasta fueron convertidos, pero por su carnalidad son de tropiezo a otros. Pero oiga bien, en vez de mirar a los varios malos ejemplos que hay en la Biblia y que hay en toda iglesia, deberíamos observar e imitar a los muchos buenos ejemplos. Yo creo que siempre hay más buenos ejemplos que malos ejemplos. Amén, hermanos. Aún aquí en nuestra propia iglesia yo veo que Dios ha cambiado vidas, sigue cambiando vidas, sigue haciendo obra en familias enteras y sigue obrando.
Pero también, obviamente como pastor, me preocupa que algunos, como he enseñado, sean convencidos y no realmente convertidos. Eso lo dijo un predicador hace muchos años. En las iglesias, tristemente, hay muchos convencidos y pocos convertidos. La conversión, como les he estado enseñando, es una transformación. Es un cambio completo que comienza adentro, en el corazón, porque al momento que una persona recibe a Cristo, es regenerada por el Espíritu Santo, nace una nueva criatura en Cristo, pero no acaba ahí. El Señor apenas empieza una obra de transformación en la vida de esa persona. ¿Sí me está siguiendo? Todo cristiano debería de tener las evidencias que hemos visto hasta ahorita presente en sus vidas. ¿Cuáles son? Hemos visto 17 en 4 personajes que hemos visto. Y si a usted le gustaría, ahí están en el canal de YouTube los mensajes, los 4 mensajes recientes que he predicado acerca de este tema, de convertidos sobresalientes en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Ya hemos visto 17 resultados o evidencias de verdadera conversión. Número 1, obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero convertido va a querer y estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Así vaya en contra de su criterio, de su opinión, de que como me criaron es que así soy yo, pero algo dentro, que es el Espíritu Santo, le va a impulsar a obedecer la palabra de Dios. Segundo, humillación personal. Reconocer, soy un vil pecador, no merezco ser salvo, no merezco estar cerca de la presencia del Señor, y humillarse personalmente, porque si estamos aprendiendo de Cristo, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo, la soberbia, no es una característica de un convertido, es la humildad. Número 3, el temor de Dios. Número 4, el cambio de dirección. ¿Recuerdan estos, hermanos? Que dice la Biblia que dejándolo todo le siguieron a Cristo los discípulos. Un cambio de dirección. Antes íbamos acá en rumbo del pecado, igual que la corriente del mundo, pero cuando Cristo nos salvó, cambia de dirección la vida y ahora nos convertimos en seguidores de Cristo. Eso es para todo verdadero convertido. Se convierte en un seguidor de Cristo. Cambio de dirección. Número 5, paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Primero la paz con Dios y luego la paz de Dios en la vida. Sexto, decencia, dignidad personal. ¿Se acuerdan ese endemoniado de Gadara? ¿Cómo lo hallaron? Sentado y vestido. Casualidad no, antes andaba desnudo, como loco. Pero ahora lo encuentran sentado, vestido en su juicio cabal. Esa palabra, hermanos, nos hace pensar que el cristiano, el cambio que se nota es el cambio de la dignidad personal, la decencia, el recato, la modestia. Es otra virtud de un verdadero convertido. Número 7, convicción. El estar convencido y saber qué es lo que he creído y por qué lo he creído. Número 8, un amor y deseo de estar con Jesús. ¿Se acuerdan que ese endemoniado después ya no quería dejar al Señor? Le rogaba que le dejara estar con Él. Eso debería de haber en la vida de todo convertido. Un deseo, un amor de estar cerca del Señor. Y luego vemos, número 9, vimos un deseo de testificarle a otros. Dice la Biblia que ese endemoniado, transformado, cambiado, fue y comenzó a publicar en todo Decápolis lo que Cristo había hecho en su vida. Todo cristiano regenerado, transformado, debería tener un deseo de hablarle a otros de Cristo, lo que Cristo ha hecho en su vida. Número 10, vimos otra característica, otro resultado de verdadera conversión es volver. Ese leproso, de los 10 que fueron sanados, nada más uno volvió, quiso más, volvió con el Señor. Y hermanos, esa es otra característica de un verdadero convertido. No tiene que andarle uno rogando que venga a la iglesia. No tiene que andarle uno rogando que lea su Biblia. Quiere más, busca más. Amén. Número 11, glorificar a Dios. Es otra característica de un verdadero convertido. Querer alabar al Señor, publicar, no avergonzarse de cantarle al Señor, de alabarle por su fidelidad, por lo que ha hecho en nuestras vidas.
Número 12, postrarse ante el Señor. ¿Se acuerda que ese leproso se postró a los pies de Cristo? Eso implica reverencia y adoración. Un verdadero convertido va a tener reverencia al Señor y va a adorarle con su vida. Número 13, gratitud. Regresó para darle gracias. Un cristiano que ha sido verdaderamente convertido va a tener gratitud, y esa gratitud, mediante esa gratitud, va a buscar cómo servir al Señor. ¿Qué puedo hacer por mi Señor? Porque reconoce que soy deudor. Número 14, vimos el gozo. A ese Zaqueo, que lo primero que vemos que le recibió gozoso, y el gozo del Señor es algo que solamente lo tiene un verdadero convertido. Es algo que no nos puede dar el mundo ni las circunstancias, el gozo. Número 15, un espíritu de reconciliación. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Si a alguien he ofendido, se lo devuelvo cuadruplicado. El querer reconciliar. La Biblia dice que como Él nos reconcilió con Dios, nos dio el ministerio, la palabra de reconciliación. El cristiano debería, un verdadero creyente, un verdadero convertido, siempre va a buscar reconciliación. No hay lugar en el corazón de un verdadero creyente que está dejando que Dios obre en su vida para albergar amargura, resentimiento, sino que busca reconciliación, busca perdonar, busca pedir perdón. Amén. Vimos también 16, una perspectiva cambiada. De todo lo que tengo, la mitad doy para los pobres. Qué actitud tan diferente. Zaqueo antes era un avaricioso que nomás para acá, hasta los publicanos eran ladrones, robaban al pueblo, estafaban al pueblo para hacerse más ricos. Y ahora dice, la mitad de todos mis bienes los doy a los pobres. Una actitud cambiada, una perspectiva cambiada. Toda persona que ha sido regenerada, que ha sido verdaderamente convertido, cambia su perspectiva. Y por último, número 17, generosidad. Generosidad. Una persona que verdaderamente está agradecida de que Cristo ha hecho algo en su vida, no le pesa dar para la obra del Señor. No le pesa dar de lo suyo. Porque esa es otra característica, otro resultado de verdadera conversión. Ahora vamos a ver a una mujer famosa en las Escrituras. Una mujer convertida más que hallamos en los evangelios. Es la mujer samaritana, de la cual cantaron ahorita los hermanos. Pero primero, antes de ver los resultados obvios de su conversión, como he estado haciendo en las semanas pasadas, vamos a ver actitudes necesarias, las cuales deben estar presentes para que alguien sea salvo y convertido. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, ¿verdad? Hay personas que uno les habla del Señor y dicen ahorita no, y entendieron claramente, pero no están listos para aceptar a Cristo. Hay gente que invitamos a que vengan a la iglesia y escuchan y se van igual que como entraron. Se hace la invitación, no están listos para recibir a Cristo, no es su tiempo. Ahora, yo creo que la salvación, cuando el Señor toca la puerta de un cristiano, de una persona, debería decidir el día de hoy. Nunca hay que dejar para mañana lo que puede hacer el día de hoy, especialmente con las cosas, las decisiones espirituales. Pero alguna gente simplemente dice, no estoy listo, no es su tiempo. Yo me pongo a pensar en que yo me crié buena parte de mi niñez en una iglesia bautista, y escuchaba el evangelio, escuchaba la enseñanza de los maestros de escuela dominical, veía a gente levantar su mano, pasar al frente. Vi cuando mi mamá fue bautizada, pero no acepté a Cristo. En mi juventud, que no íbamos a la iglesia, 10 años fuera de los caminos del Señor, me invitó un amigo, me invitó mi primo, me invitaba mi abuelita, y no quería. No era el tiempo. Ya después, casados con 2 niños, finalmente aceptamos una invitación, y francamente aceptamos más la invitación de mi mamá para que nos dejara en paz. Por eso fuimos. Pero ese día que fuimos, el Señor tocó mi corazón y acepté a Cristo como mi Salvador. Y me he puesto a pensar muchas veces, ¿qué tal si hubiera aceptado a Cristo cuando tenía 8 o 9 años? Qué diferente fuera mi vida. ¿Cuántos errores me hubiera evitado? ¿Qué tal si hubiera aceptado a Cristo en mi adolescencia y hubiera estado en una buena iglesia con un pastor de jóvenes? ¿Cuántas decisiones equivocadas me hubiera evitado? ¿Qué tal
Oh, si en aquel entonces hubiera aceptado la invitación de aquel amigo, de mi abuelito, pero no era el tiempo. No porque Dios no quería, porque yo no quise. ¿Sí me está siguiendo? Y así creo que es, hermano. Muchas veces le hablamos a gente, los invitamos y no están listos. Quiero hablarles de eso esta mañana. ¿Cuáles son las actitudes necesarias en una persona para que las tenga, para que pueda ser salvo? Y si no las tiene, no va a ser salvo. ¿Sí me está siguiendo? No va a querer nada con el Señor. No va a querer entregarle su vida a Cristo. Quiero reforzar que no creemos ni estoy enseñando que debe de haber una conversión para ser salvo, de ninguna manera. Sino que la conversión es lo que sucede cuando alguien es salvo. Es una transformación espiritual instantánea. El nuevo nacimiento es algo instantáneo, pero también produce un cambio de mente, de actitud y de vida que estamos llamando evidencias que regeneración interna verdaderamente sucedió en una persona. Pero primero, ¿cuáles son esas actitudes necesarias para una conversión? Vamos a Juan capítulo 4, versículo 1. Sígame con su vista, por favor, y voy a ir rapidito, porque ya el tiempo se me fue. Juan 4, versículo 1, ¿ya lo encontró? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Solamente el Señor sabía por qué era necesario pasar por Samaria. Yo creo que ahorita lo vamos a ver por qué era necesario para él pasar por Samaria. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, ¿qué dice? Sexta, que viene siendo como mediodía. Mediodía, el calorón del Medio Oriente, cansado, sentado junto a un pozo. Versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El Señor mandó a sus discípulos a comprar comida y él se quedó ahí sentadito. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabía que iba a llegar esa mujer. Y esa era la razón que era necesario para él pasar por Samaria. Era la única razón que el Salvador quiso pasar por Samaria es por esa mujer y por todos los que creyeron después de ella. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios conoce el futuro, Dios conoce corazones, y muchas veces pone gente en nuestro camino que Dios tiene planes para ellos. Y Dios está esperando que usted y yo aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da. Bueno, sigamos leyendo, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si se fija, el Señor le pidió agua de beber del pozo, pero ella fue la que volteó la conversación y se le hizo extraño que el Señor, siendo judío, le pidiera a ella, que era samaritana, porque había división entre esos dos pueblos. No sé, aunque eran hermanos, eran israelitas también, no se le llevaban bien. Entonces el Señor sabe lo que ve, una oportunidad. Y dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el Señor cambia la conversación a algo espiritual y le pica el interés y le dice: esta agua, esta no es la que quieres, yo tengo agua viva para ti. Si tú supieras quién es el que te pide, le pedirías agua viva. Y la hace pensar a ella. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ya empieza a interesarse ella por esa agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Sabe cuál es el primer requisito para que una persona sea salva? Para que busque al Señor, para que
quiera le interese la salvación, sed espiritual. Sed espiritual. Es el primer requisito, hermanos. El salmista lo dijo claramente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se fija el interés. ¿Cuándo me toca ir y acercarme al templo, acercarme a la enseñanza, acercarme al Señor? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque tengo sed de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? A veces Dios permite cosas difíciles en la vida de una persona. Necesidades, aflicciones, tragedias, para que busque a Dios, para que empiece a tener sed espiritual. Pero sin sed espiritual, nadie pudiera ser salvo. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua viva. Y oiga bien, la palabra de Dios es Cristo. Cristo es el Verbo encarnado. Él es el agua de vida. Pero nadie bebe del agua de vida sin tener sed primero, sed espiritual. Ahora, esa mujer no sabía que tenía sed espiritual hasta que empezó a escuchar la palabra de Dios. Y al oír se dio cuenta que la deseaba. Amén, hermanos. También Jesús es el pan de vida. En Juan 6:32 al 35, Cristo dice, les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero oiga bien, repito, nadie come el pan de vida sin tener hambre espiritual, y nadie bebe del agua de vida sin tener sed espiritual. Mi esposa y yo, el día que fuimos a la iglesia, no fue porque queríamos, andábamos buscando la salvación. Francamente fuimos porque mi mamá estaba insístenos. Y ese día nos pusimos de acuerdo: vamos a ir pues para que ya nos dejen paz. Y fuimos. Pero al estar ahí sentado, después de tantos años, y escuchar la predicación de la palabra de Dios y escuchar el evangelio, oh hermanos, empecé a sentir mi corazón que ardía. Empecé a darme cuenta, yo necesito, y me acuerdo que a la hora de la invitación volteé a mi esposa y le dije: eso es lo que yo he necesitado siempre. Yo necesito entregarle mi vida a Cristo. Y inclusive ella trató de desanimarme, dijo: no, estás loco, nosotros tenemos nuestra religión. Yo le dije: si tú no quieres, está bien, no te voy a forzar a ti a hacerlo, pero yo necesito hacer esto por mí. Y alcé mi mano y pasé al frente. ¿Sabe? El Señor me hizo ver con su palabra que yo tenía una necesidad de Él. Y nadie me tuvo que ir a sacar de la banca, yo pasé al frente. A pesar de que mi propia esposa me decía: no lo hagas, yo quise pasar al frente porque era una sed que tenía, un hambre del Señor. Me di cuenta, en ese momento me di cuenta que necesitaba al Señor. Y luego esa semana nos fuimos a casa. Mi esposa muy callada, casi no hablamos del asunto, muy pensativa. Llegó el siguiente fin de semana, nos invitaron y yo decidí el domingo levantarme, ir a la iglesia. Y ella me preguntó: ¿a dónde vas a ir? A la iglesia. Yo no pensaba llevarla a ella, yo no pensaba, porque dije: no le gustó, no está contenta, se molestó porque yo acepté a Cristo, ¿para qué le muevo? Pero ella me preguntó: ¿a dónde vas a ir? Le dije: a la iglesia. Y se arregló y fue también. ¿Sabe por qué? Porque ya empezaba a tener una sed, un hambre espiritual. Y ese domingo yo no le dije absolutamente nada. Ella alzó su mano y pasó al frente. Bendito el día que usted y yo bebimos de esa agua de vida. Amén, hermanos. La primera actitud necesaria para que alguien sea salvo, para que alguien sea convertido, es sed, hambre, deseo, el reconocimiento de que necesito al Señor en mi vida.
Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Amén. Oh, hermanos, qué bendición que usted un día y yo encontramos el agua de vida, que el Señor nos salvó, que bebimos de esa agua espiritual. Mire lo que Dios dijo y prometió en su palabra en Isaías 55. En el versículo 1 dice: a todos los sedientos, Dios hablando, Jehová Dios en el Antiguo Testamento, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Gloria a Dios, que la salvación es gratuita. No cuesta nada. A Cristo le costó su vida, pero para usted y para mí es un regalo de Dios. Y luego pregunta a Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿No es cierto que a veces usted y yo conocemos a gente que decimos: ¿por qué no buscan al Señor? ¿Por qué nada más viven por lo material, por lo pasajero? ¿Por qué no le dan tiempo al Señor? El Señor tiene lo mejor para sus vidas. Y están viviendo nada más por lo temporal, por lo presente, por lo que se deshace. Y eso es lo que Dios está diciendo, preguntando: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y luego dice en el versículo 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Bien dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Continúa diciendo el capítulo 55: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando alguien verdaderamente recibe la palabra, hermanos, produce algo en nuestras vidas. Dios dice: nunca va a regresar a mí vacía. Siempre va a hacer algo en tu vida. Siempre va a volver al Señor con fruto, con resultados. Amén. Dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Ahí el Señor termina en Isaías 55 diciendo: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice Dios, la naturaleza se alegra por un pecador arrepentido. Los cielos se gozan, los ángeles del cielo, por un pecador arrepentido. No sabes lo que te estás perdiendo si nada más oyeres. La palabra de Dios puede hallar cabida en tu corazón y hacer una obra hermosa en tu vida. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Mire Juan 7, está en Juan capítulo 4, dale una vuelta a la página, a unos capítulos más adelante, Juan 7, versículo 37, y mire lo que Cristo dijo aquí. Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga y bebe. Pero nadie viene a Cristo sin tener sed espiritual. Es un requisito. Hay un dicho en inglés que dice: you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes forzarlo a beber del agua. Puedes ofrecer algo bueno, algo precioso, algo tremendo a alguien, pero no puedes forzarlo a recibirlo. Y por eso muchas veces invitamos a gente, oramos por ellos, les hablamos del Señor. Dicen: no, ahorita no, así estoy bien. ¿Por qué? Porque no tienen sed espiritual, porque no tienen hambre espiritual.
Hay que orar para que Dios haga algo en sus vidas que pueda producir sed en sus vidas. Yo he dicho esto: nadie viene a Cristo sin que esté cansado de vivir una vida sin Cristo, sin Dios en su vida. Y a veces Dios por eso permite circunstancias difíciles, pruebas, para que la gente se dé cuenta de su necesidad de Cristo. Amén, hermanos. ¿Tiene usted sed espiritual? ¿Tiene sed de un cambio en su vida? Cristo todavía está en el negocio de cambiar vidas. Dios sigue transformando vidas. Es más, Dios no ha terminado con usted, la Biblia lo dice. Pero ¿tiene usted sed de que Dios siga obrando en su vida? Muchas veces se nos quita la sed y nos conformamos así como estamos, y por eso ya no hay cambios, ya no hay transformación, se detiene, se para. Amén. Regresemos a Juan 4, tengo que terminar. Juan 4, versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con, ¿qué dice? Con verdad. Segunda requisito para que alguien pueda ser salvo, hermanos, es sinceridad. Sinceridad. Alguien dijo: podrás engañar a todos menos a Dios. La Biblia dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis, no te engañes tú. Dios no puede ser burlado. Si alguien va a ser salvo es porque va a ser sincero, va a sincerarse delante de Dios. Bien dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la oración del pecador arrepentido, pedirle con tu boca. Pero dice: y creyeres en tu corazón. En otras palabras, yo quiero ver que seas sincero. Dice Dios: yo veo tu corazón, a mí no me engañas. Entonces serás salvo. Cuando esa mujer fue confrontada con la verdad de su vida llena de pecado, en vez de mentir, en vez de justificarse a sí misma, dijo la verdad. Nadie puede ser salvo, puede ser convertido sin asincerarse con Dios. Esa es la razón de por qué muchos no quieren acercarse a una iglesia como la nuestra, donde se predica la palabra de Dios. Porque vienen, escuchan un mensaje y dicen: ya no vuelven otra vez. Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo, hasta el versículo 21 dice claramente, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Y dice: pero esta es la condenación, que Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, y no quieren acercarse a la luz, porque la luz disipa las tinieblas y se van a ver sus obras. Entonces por eso no se acercan al Señor, porque acercarse a Cristo es acercarse a la verdad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres que el Señor haga algo en tu vida? Tienes que ser sincero con Dios. Amén. Y oiga bien, hermano, uno como cristiano también tampoco puede mantener una buena relación con Dios disimulando, encubriendo, con engaños, con mentiras. Primera de Juan 1, 5 al 9 lo dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos pecado, que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las razones por qué venimos a la iglesia, para tener la oportunidad de arreglar lo que tenemos que arreglar con el Señor, de poner las cartas sobre la mesa, de ser sinceros, de confesar lo que anda mal en nuestras vidas. Pero muchos cristianos vienen y se van igualitos como entraron. Yo no tengo nada que arreglar con Dios. Nadie puede ser salvo sin primero ser completamente sincero con Dios. Y número 3,
Regrese a Juan 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y mire lo que le contesta el Señor, versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No tienes que esperar más, no tienes que buscar en otro lugar. Yo soy el que te puedo salvar. Tercer requisito para que alguien sea salvo: fe. Fe de que Cristo es el único que le puede salvar. Amén. Romanos 10:9 dice que si confusares con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que creer. La fe es un requisito para ser salvo. En Juan 8:21 al 30, no vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero Cristo recuerda que les dijo: en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tienes que creer. Tienes que creer que yo soy el Salvador, el único que te puede salvar, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por mí. Tienes que creerlo. Eso es exclusivismo. Llámenle como quiera. Yo creo que Cristo es inclusivo. Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados. Él invita a todos, pero sí, para ser salvo, solamente Cristo es el camino. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Pedro, predicando a los judíos en Hechos 4, 11 y 12, declara: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo sin estas tres actitudes: sed, sinceridad y fe. Esa mujer samaritana tenía sed espiritual. Estuvo dispuesta a ser sincera con el Señor, reconoció su condición y creyó, tuvo fe en Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, el único que podía salvar su alma. Y bien rápido para terminar, ¿cuáles son las dos evidencias que vemos en la vida de ella de verdadera conversión? La encontramos la primera en el versículo, estamos en Juan 4 y versículo 27 al 29. ¿Ya lo encontró? Juan 4, 27, 29. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, oiga, mire, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, míreme aquí, dijo a la gente que le conocía, a los hombres que la conocían, les dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, ya estoy terminando. Primer resultado, primera evidencia de su conversión: no tuvo vergüenza de dar testimonio a otros que la conocían antes de lo que Cristo había hecho en su vida. De nuevo, perdió la vergüenza. ¿Sabe que de nuevo eso es valor? Valor para ir a enfrentar a los que antes te conocían tu vida, conocían tus pecados, para decirles: vengan, déjenme enseñarles a un hombre que cambió mi vida. Esa es otra evidencia de conversión, hermanos. Yo digo, ¿por qué hay tantos cristianos que se avergüenzan de dar testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en sus vidas? Eso sí, no se avergüenzan de andar viviendo en pecado, en mundanalidad, en carnalidad, pero se avergüenzan de hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en mi vida.
¿Me está siguiendo? Y segundo resultado lo encontramos al final, en Juan 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Número 2, otra evidencia de verdadera conversión, hermanos, es que su testimonio de esa mujer, su testimonio de verdadera conversión, resultó en la conversión de otros, en que otros quisieran también. Hace mucho tiempo vi este pequeño dicho, poesía, y traté de recordarme y apuntarlo aquí. Una actitud más bien, y decía: no puedo hacer mucho, pero puedo hacer algo. No puedo ganar a todos, pero puedo intentar hablarle a alguien. No tengo muchos talentos y habilidades, pero los pocos que tengo los puedo poner a los pies de Cristo para que Él los use como quiera. Señor, ayúdame a estar dispuesto a hacer una diferencia en tu obra y en la vida de alguien el día de hoy. Esa mujer su vida no era ejemplar. Todos en el pueblo conocían su pasado, pero sin embargo no se avergonzó, tuvo denuedo para ir, y por su testimonio otros también quisieron. Si Dios pudo cambiarla a ella, si Dios pudo hacer algo en la vida de ella, a lo mejor puede hacer algo en mi vida también. Y van buscando a Cristo, y muchos creyeron. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Un día usted y yo como cristianos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia claramente que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Sabe qué es lo maravilloso de ser cristiano? Dios puede usar a esa mujer que por su pasado no quería socializar con nadie en el pueblo. Por eso iba a agarrar agua a mediodía, porque esa no era la hora para ir a sacar agua del pozo. Eso se hacía en la mañana, pero en la mañana estaban todas las otras mujeres. Y usted sabe cómo son las mujeres. Ustedes mujeres saben cómo son. No se pierden nada, en todo se fijan, ¿verdad? Muchas veces a uno le pasan las cosas desapercibidas, no se da cuenta, pero las mujeres todos se fijan y todo repiten y todo hablan entre ellas. Y yo creo que por eso esta mujer mejor iba a mediodía a sacar agua para no encontrarse con nadie. Pero ¿quién estaba ahí esperándola ese día? Nada menos que nuestro Señor Jesucristo, quien ya sabía toda su vida y sabe todo acerca de usted y de mí. Y aún así el Señor la usó a ella para que todo un pueblo viniera y fueran salvos. Si Dios la pudo usar a ella, ¿no cree que la puede usar a usted? ¿Me puede usar a mí? ¿Sabe, hermanos? Esas evidencias de conversión deberían estar presentes en su vida y en mi vida. El denuedo para ir a hablarle a otros, aún aquellos que me conocieron, mi pasado, conocen cosas personales mías, pero hablarles de Cristo, apuntarlos hacia Cristo y tener un testimonio tal que otros quieran también al Señor. Amén. ¿Es usted un verdadero convertido o solo un convencido? Usted puede hacer una diferencia en la vida de alguien para que ellos también se acerquen al Señor, para que ellos también tengan sed de la verdad, para que estén dispuestos a ser sinceros con Dios y pongan su fe en Cristo. La pregunta es: ¿está dejando usted que el Señor esté obrando en su vida?
o se ha estancado, se ha detenido la obra de transformación en su vida. Porque estas no son excepciones, es la regla. Lo vemos también en la vida de ese endemoniado que fue publicando con todo lo que Cristo había hecho en su vida. Lo vemos en la vida de Pedro, que Cristo le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Él quiere usarle a usted o a mí, pero muchas veces no puede porque se ha detenido la obra de conversión en nuestras vidas. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, tú nos conoces completamente, mejor que nadie, a ti no te podemos engañar. Señor, si